por acompañarnos en este día, hermanos, en este estudio que tendremos. Bueno, que tomaste tiempo para venir a escuchar la palabra del Señor, para gozarte con estos cantos que vamos a entonar más al ratito, ¿verdad? Y con el estudio. Vamos al Señor en oración y así vamos a comenzar en este hermoso día. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en comunión con mis hermanos, a pesar de la distancia, a pesar de las situaciones, Señor, que están pasando en sus vidas. Hay algunos que todavía se sienten con enfermedad. Hay algunos que todavía, Señor, están pasando por dificultades de no ir al trabajo, por esta epidemia que está pasando. Padre, en medio de todo ello, te damos gracias. Porque tú estás con nosotros y no solamente en una cosa espiritual, un aspecto espiritual, sino también práctico. Hemos visto, Señor, cómo tú has provisto cada una de nuestras necesidades en todo momento, Señor. Y lo grande que eres, Padre, no podemos nosotros omitirlo. No podemos decirte gracias porque eres nuestro protector, gracias porque eres nuestro salvador, gracias porque eres santo, gracias porque, Padre, en ti tenemos todo, Señor. Ahora venimos ante ti para pedirte que nos ayudes a seguir entendiendo tu palabra, a gozarnos en ti y crecer en madurez. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar unos cantos, ¿qué les parece? Si ustedes lo saben, pues le invito desde su hogar que los entone conmigo. Estos cantos lo hemos cantado ya en algunas ocasiones. Y el primer canto que vamos a entonar, ya por nombre, de gloria en gloria te veo. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
Fíjese, la última frase que dice este canto es reflejar al mundo. Pero ese es el producto, hermanos. Ese es nuestro deseo. Ese es el goal al cual queremos llegar. Pero para poder reflejar al mundo el amor de Cristo, tenemos que tener el amor de Cristo en nuestras vidas. Y fíjese cómo dice, quiero ser más como tú. Para poder enseñarle a otra persona algo, hermanos, nosotros tenemos que conocer precisamente y muy bien eso algo que queremos enseñarles. Por lo tanto, si alguien quiere mostrar el amor de Cristo a alguien, entonces ese alguien tiene que estar lleno del amor de Cristo. Conocerlo es algo en verdad que nosotros queremos hacer, hermanos. Uno de mis profesores del seminario llamado David Love decía que si tú quieres amar más a Dios, tienes que conocer más a Dios. Y una de las mejores maneras es estudiando su palabra, orando. Y así conocerás más a Dios y vas a amar más a Dios. Es algo muy lindo, hermanos, que podemos ver en este canto. Otro canto que me gustaría entonar con ustedes es un canto muy conocido también, ya por nombre, Vine a adorarte. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Y nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso
el Señor es grande, el Señor es bueno, es maravilloso. Y el Señor está con nosotros, hermanos, y es un gozo poder experimentar la compañía del Señor, la relación con Cristo, hermanos. En verdad, si tú eres partícipe de este gozo, de pertenecer a la familia del Señor gracias al sacrificio de Cristo, tú sabes de lo que estoy hablando. Tú sabes la experiencia tan maravillosa que es, que nada de este mundo puede quitarte el gozo, nada de este mundo puede apartar de ti la fe, ni nada de este mundo te podrá apartar del amor de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, no tenemos preocupación de nada, pero nos ocupamos de todo. Fíjense bien, no tenemos preocupación de nada, pero nos ocupamos de todo. No hay que dejar las cosas a la y se va. Vamos a continuar y vamos a ir al Señor en oración. Me gustaría recordarle, hermano, que usted ore también ahí en su casa. Les pedimos por la familia de la hermana Mirna, la familia de la hermana Cristina, la familia de los hermanos Jiménez, por nuestra hermana Emma, las familias que había pedido nuestro hermano César de allá de México, que estemos orando por ellos también, y bueno, por todas las otras familias de la iglesia también, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te agradecemos en este día nuevamente por la oportunidad de estar juntos aún en la distancia, Señor. Padre, mis hermanos que se están conectando, amigos que nos están viendo, Señor, pido que tú seas con cada uno de ellos, Señor, si tienen una necesidad, si están pasando por enfermedad, si necesitan un trabajo, si necesitan, Señor, algo, nos unimos con ellos en sus peticiones para que tú, Señor, seas con ellos y que ellos puedan ver tu mano obrando. Claro, Señor, pedimos todo esto en tu voluntad, ya que tu voluntad es perfecta y tú vas a contestar de la manera que más conviene, de la manera que nos va a beneficiar más, Señor, porque tú nos conoces. Pero queremos recordar, Señor, a la familia de nuestra hermana Mirna, a la familia de nuestra hermana Cristina, a la familia Jiménez, a la hermana Emma, que se vieron, Señor, en situaciones de salud. Hay unos que estuvieron cirugías, hay otros que todavía están pendientes con cirugías, otros que estuvieron batallando con este virus y que están saliendo adelante. Padre, sé con mis hermanos, sé con mis hermanas. Ellas han visto y han sufrido en sus cuerpos el dolor, Señor, de estas enfermedades, estos padecimientos, pero aún así tú has estado con ellos, con ellas en estos momentos, y a pesar de que escucho que se dolieron, también escucho que estuvieron gozosos. ¿Por qué? Porque tú estuviste en cada momento con ellos. Por lo tanto, te pido, Padre, que sigas animando sus vidas, que sigas cuidando, Padre, sus cuerpos, al igual que todos los otros hermanos de la iglesia, Señor, tanto los que están en Caldwell como los que están en Ontario, en Vail, en Fruitland, en Wizard, todos estos hermanos que se congregan con nosotros de una u otra forma, Señor, guárdalos, Padre Santo. Y si alguien nos está mirando que no es parte de nuestra congregación, también, Señor, guárdalo. ¿A quién iremos?, dijeron los discípulos, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y Padre, no vamos a ti solamente porque te necesitamos, lo cual es completamente cierto, porque lejos de ti, fuera de ti, no tenemos nada. Pero queremos venir a ti, Padre, porque en ti encontramos el soporte único que necesitan nuestras vidas. En salvación, en bendición, en salud, en todo lo encontramos en ti, Señor. Pero te agradecemos porque nos permites pasar todas estas situaciones, porque nos quieres ayudar a crecer. Nos quieres enseñar que tenemos que madurar. Y nos quieres decir, Padre, como hablábamos el domingo, que tu gracia es suficiente y tu gracia nos debe bastar. Ponemos estas peticiones en tus manos, Señor. Y que el día domingo que regresemos a la iglesia, mis hermanos estén con ánimo. Y los que nos van a ver por Facebook también, que continúen con ánimo. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, nuestro estudio. ¿Qué les parece?
Y yo les invito que vayan conmigo, hermanos, allá a sus Biblias, si las tienen a la mano. Y si no, bueno, que también escuchen, ya que yo voy a leer estos versículos. Vamos a estar viendo, hermanos, ya los primeros 5 versículos del capítulo 1 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y solamente, hermanos, para recordar un poquito del trasfondo y en lo que nos vamos a sumergir en esta carta, el apóstol Pablo ya mandó una carta, lo vimos la semana pasada, y todo el mes pasado lo miramos. El apóstol Pablo manda la primera carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque los hermanos tenían temor de aquellos creyentes que habían muerto y que Cristo no había venido. Entonces el apóstol Pablo envía esta carta para reafirmar a los hermanos que efectivamente Cristo no había venido todavía y no iba a venir por el momento, ya que no sabía nadie, ni aún sabemos nosotros la fecha de la venida del Señor Jesucristo. Y Pablo les afirma y les enseña con pruebas y les recuerda que Jesús va a venir por su iglesia y se los va a llevar. Y después van a pasar eventos, la tribulación, la venida del anticristo, que vamos a estar viendo más adelante en la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia. Y después el Señor va a venir nuevamente, el día de Jehová, el gran día del Señor, cuando regrese junto con su iglesia para estos 1000 años. Los que creemos de esa manera, como lo explica la Biblia, donde el Señor va a estar con nosotros reinando aquí en la tierra. Y después van a venir los juicios finales y todo eso, que lo veremos en otro tiempo, ¿verdad? Pero en manera general, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, no tengan miedo, porque si han muerto en Cristo, entonces viven en Cristo. Porque Cristo no está muerto. Él está vivo y todos los que mueren en Él también van a resucitar un día. Y nuevamente Pablo le dice a los hermanos, no dejen de trabajar. Hay una palabra que se usa para ello, hermanos, es no sean holgazanes, no sean flojos. Ahora los hermanos habían entendido mal que porque ya iba a venir Cristo, iban a dejar de trabajar. ¿Y por qué les digo esto? Porque en esta segunda carta vamos a ver algo muy parecido. Hermanos habían escuchado de otras fuentes que Cristo iba a venir. Incluso algo peor, que Cristo ya había venido. Y los hermanos estaban desesperados. Imagínate, hermano, es un chiste cristiano que muchos hemos usado a veces. Cuando llegamos a una casa y no vemos a nadie, ¿verdad? Y decimos, parece que ya vino Cristo porque no hay nadie en la casa, ¿verdad? Ya se lo llevó el Señor. Ya vino el rapto. Es una frase que usamos mucho dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero literalmente a estos hermanos en la iglesia tesalónica, hombres habían venido y le habían dicho, Cristo ya vino. Imagínate, hermano, los hermanos de Tesalónica, cuando Pablo les escribe la primera carta, tenían miedo que va a pasar con ellos. Y estaban esperando a Cristo, con fe, con ánimo. Pero alguien más viene y les dice, pues ya Cristo vino. Entonces, ¿qué viene? ¿Ya empezó la tribulación? ¿Ya llegó el anticristo? ¿A qué horas que no me he dado cuenta? ¿Nos dejó el Señor? ¿Acaso no éramos salvos? ¿Dónde está la promesa del Señor? Hermanos, muchas de estas cosas pudieron venir a la mente de los hermanos. Y esto, hermanos, lo vamos a ir viendo con tiempo. ¿Por qué? Porque a través de los años, desde ese entonces hasta ahorita y hasta que no venga Cristo, va a haber gentes, charlatanes, mentirosos, que van a seguir diciendo que Cristo ya vino. Y no es cierto. No ha venido. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos aquí. Somos su iglesia. Hemos creído de acuerdo a las escrituras. Y si seguimos aquí es porque Cristo no ha venido. A menos que uno muera, ¿verdad? Entonces ya vino Cristo para uno. Ya nos llevó el Señor. Pero seguimos vivos aquí. Entonces, hermanos,
Pablo escribe esta segunda carta, nuevamente para afirmarle a los hermanos. Y no les dice a los hermanos cómo son necios. Pablo en la carta a Gálatas lo dice la introducción de una manera un poco fuerte. Oh Gálatas insensatos, por no decir tontos, o en otras palabras, parece que no entienden. Pero aquí no dice esto. Pablo comienza la carta, hermanos, nuevamente con una tranquilidad, pero asegurando, bien es lo que vamos a leer ahorita. Te invito a que vayas conmigo al versículo 1 al 5, vamos a leer, pero vamos a enfocarnos más en los 3 versículos últimos, el 3, 4 y 5. Pero vamos a leer la carta ahí, segunda de Tesalonicenses, hermano. Y mientras vamos leyendo ahí, recordemos y hagamos una comparación a lo que Pablo ya había dicho a los hermanos. Y fíjense, algo bonito mientras yo estudiaba es que todo pastor, todo maestro que enseña la palabra del Señor quiere ver algo, y esto es un fruto. Quiere ver un progreso en la vida de aquellos que están siendo enseñados. Y para cuando Pablo escribe la segunda carta, aunque solamente habían sido unos meses, los hermanos de Tesalónica estaban creciendo en la fe, estaban madurando en la fe. Pero aún así había gente que estaba trayendo cosas erróneas, por lo cual Pablo escribe estas cartas nuevamente, hermano. Esta carta, perdón, la segunda carta. Ahora dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. En la carta primera, en la primera carta, también se presenta así. Hay 3 personas que están trabajando con él. Pablo, Silvano y Timoteo. Silas, Pablo y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo muy interesante, hermanos, que miraba en los comentaristas, es que la primera carta, Pablo habla a la iglesia y le dice: la iglesia de los tesalonicenses que está en Cristo Jesús, que está en Dios, que tiene una relación con Cristo. Y en esta segunda carta ahora se presenta a Pablo: nosotros que estamos en Cristo. Esta palabra, aunque dijera uno, pues ¿qué diferencia hace? Bueno, es que la iglesia de Tesalónica estaba en Cristo y Pablo está en Cristo. Quiere decir que ambos pertenecen a la familia de Dios. No le está hablando a personas que no son salvas. Aunque había muchos por ahí también que muy seguro escucharon estas cartas cuando las leyeron, que no conocían al Señor. Pero Pablo le habla a una iglesia que ha creído en Cristo. Y como es típico de Pablo, desearle algo bueno a las iglesias, gracia y paz a vosotros. Y fíjese, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios Padre, hablando en la forma de que Dios es nuestro Padre, y también hablando que Dios es Padre del Señor Jesucristo, haciendo una conexión, hermanos. Porque es muy importante mencionar esto. Bueno, el domingo cuando comenzamos en nuestra escuela dominical, hermanos, hablábamos que una de las cosas que nosotros como creyentes de la Biblia y también como bautistas del sur, es que creemos en Dios, en un solo Dios, en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y hablábamos que los 3 son uno, pero cada uno cumple funciones diferentes, pero los 3 son de la misma esencia. Y Pablo está nuevamente reafirmando que Jesús es Dios y que Dios Padre, valga la redundancia, es Padre de Jesucristo. Y tú dices: bueno, hermano, yo ya sé esto, muchas veces me lo ha dicho. Sí,
Pero durante el tiempo que Pablo estuvo mandando sus cartas y muchos años después, durante el tiempo de los credos, de los padres de la iglesia, muchas personas, y déjame decirte que hasta el momento, niegan la divinidad de Cristo. Niegan que Jesucristo es Dios. Niegan que el Padre y el Hijo son de la misma esencia. Por eso es necesario que Pablo afirme que Jesús es Dios. Y aquí, así como Dios es nuestro Padre, es Padre del Señor Jesucristo. Es muy importante tener estos conceptos bien claros, hermanos. Porque hay personas que creen en Jesús, pero no creen que en verdad Jesús es el Hijo de Dios. Y eso daña mucho nuestra forma de ver la salvación. Lo hemos explicado otro tiempo y lo vamos a explicar después. Pero continuamos, hermano, viendo estos 3 versículos que quiero enfocar en esta tarde. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, fíjense lo que dice ahí, va creciendo, y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vamos a leer hasta ahí, hermanos, y vamos a enfocarnos en estos últimos 3 versículos. Ahora, el apóstol Pablo comienza diciéndole: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Ahora, no es que el apóstol Pablo se sienta obligado. Al contrario, el apóstol Pablo siente un gozo al poder decirle a Dios: gracias, Señor, porque tú mantienes a mis hermanos de Tesalónica con bien. Gracias, Dios, porque a pesar de las situaciones que están pasando y persecuciones y tribulaciones de las cuales vamos a hablar en un momento, tú los mantienes firmes. Cuando vemos que en Pablo envía una segunda carta, porque la primera, aunque fue entendida, parece que muchos no pusieron atención. ¿Esperarías tú que la carta del apóstol Pablo comenzara con un regaño? Comenzara diciendo: ¿cómo no entienden ustedes, tesalonicenses? ¿Cómo son cabezas duras? ¿Cómo no pueden entender algo simple? ¿Por qué se preocupan demasiado? Esta carta, hermanos, y la primera carta, tiene una función, y lo dice la primera carta, para reafirmar, para enderezar, para llenar, o sea, para todavía dar más de lo que no se ha enseñado. Ese era el propósito de las cartas, es afirmar ciertas doctrinas de la Biblia, como el día del Señor Jesucristo, acerca del arrebatamiento, todas esas doctrinas, ¿verdad? Tienen el propósito de instruir, hermanos, de corregir, de redarguir. Cuando habla de disciplinar también, hermanos, vemos la necesidad de, con mano dura, corregir. Mano dura no me refiero a coscorrones, hermanos, a golpes, no, sino con una verdad precisa, clara, correctiva y práctica, que va a producir un cambio en aquellos que la escuchan. Entonces nos damos cuenta y esperamos que Pablo estuviera dando regaños y coscorrones porque los hermanos no entienden. Pero fíjese cómo Pablo dice de estos hermanos:
debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Tú dices, oye, pero mandó una carta para volver a recordarles lo que no están haciendo. Pero aquí vemos que los está halagando, está dando unos aplausos, si queremos decir así, porque en verdad están creciendo. ¿Qué está pasando aquí, hermano? Bueno, hermanos, como les dije, la iglesia estaba creciendo en fe, pero había personas ociosas que querían traer algo incorrecto. Vamos a hablar más adelante de esto, pero Pablo habla, y según los comentaristas, durante el tiempo entre primera y segunda de Tesalonicenses, que son solamente unos meses, se cuenta que a la iglesia de Tesalónica le llegó otra carta que parecía que estaba firmada por Pablo. Y al parecer esta carta sugería a los hermanos que Cristo ya había venido. Sugería a los hermanos que ya no trabajaran, que estuvieran nada más ahí de ociosos en su casa. Ya había venido Cristo, ya qué más queda. Y varios hermanos habían tomado esta actitud de decir, bueno, pues si Cristo ya vino, pues además espero el día de mi muerte. Añadiendo algo más también, hermanos, por lo cual Pablo habla aquí. Los hermanos tesalonicenses comenzaron a sufrir persecuciones, comenzaron a sufrir tribulaciones. Y por lo tanto, hermanos, la fe de ellos pudo haber tambaleado un poco. ¿Por qué? Porque aquí hay palabras muy importantes, hermanos, que se van a usar y que es juicio de Dios. El gran día del Señor. El día de Jehová. Y normalmente este término, hermanos, en el Antiguo Testamento es entendido para aquel día cuando Dios venga a juzgar nuevamente. Y no va a ser un día feliz para muchos. Entonces, alguien estaba diciendo, hermanos, muy posiblemente las persecuciones que están pasando a tu vida son consecuencia de que no andas bien con el Señor. Son consecuencias de que tal vez te quedaste porque ya Cristo vino y estás sufriendo las tribulaciones. Pero hermanos, en Primera Tesalonicenses, Pablo les afirma a los creyentes que Cristo había muerto por ellos y que ellos no iban a sufrir como consecuencia del juicio de Dios. Ahora, Pablo no está diciendo que tal vez no iban a pasar en tribulaciones, no, porque estaban pasando e iban a pasar todavía. Pero Pablo lo que se refería en Primera Tesalonicenses es que ellos no iban a sufrir como si fueran pecadores y Dios juzgándolos. No, ¿por qué? Porque Cristo en la cruz había tomado ya su lugar y Cristo había pagado por los pecados en la cruz. Es como si alguien te dice, y esto es el sincretismo que enseñaban los fariseos: cree en Jesús para salvación. Sí, pero también tienes que hacer buenas obras para que se complemente tu salvación. Y tú dices, eso quiere decir que Cristo en la cruz no le alcanzó entonces el sacrificio, sino que falta que ponga de mi parte yo. Eso es incorrecto. Incluso eso es una herejía. Va en contra de lo que la palabra dice, que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos que personas están enseñando esto, pero Pablo, como se introduce aquí a los hermanos, es de que ellos van creciendo, hermanos, en la fe. Qué hermoso es, hermanos, que los hermanos están pasando por tribulaciones, las cuales ahorita hablaremos en un segundo, pero aún así van creciendo.
Déjame decirte otra cosa, que Pablo, al finalizar, hermanos, Primera Tesalonicenses, Pablo les dice, en versículo 5, 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto es lo que yo decía ahorita. Pablo ya les había dicho a los hermanos, Dios no va a venir a juzgarlos por sus pecados, ya fueron juzgados en Cristo. Pero ahora están pasando tribulaciones, hermanos. Y no saben qué es lo que pasa. Pablo escribe esta carta para animarlos y nuevamente para decirlos, hermanos, ustedes no están sufriendo estas tribulaciones porque Dios no los ama. Ustedes no están pasando estas dificultades porque Dios está vengando con ustedes. No, hermanos. Ustedes pasan estas tribulaciones porque Dios quiere usar estas tribulaciones para hacerte crecer en fe, para hacerte crecer en madurez. Y fíjense lo que dice aquí rápidamente. Y el amor de todos, o sea, va creciendo. Usamos ese verbo, creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Si ustedes se acuerdan, en Primera Tesalonicenses, hermanos, Pablo en el capítulo 4, versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y Pablo les da una petición, una tarea. Y lo encontramos al final del versículo 10, capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo les pide dos cosas: que se animen, que crezcan en amor, que crezcan en fe. ¿Y qué pasa lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está orgulloso en Cristo de que estos hermanos están creciendo en amor, están creciendo en fe. Fíjese qué lindo, hermanos, cuando la iglesia de Dios está creciendo por la palabra, por la enseñanza de Dios. No que ves que la iglesia se está deshaciendo, no, sino que va creciendo. Dice versículo 4 del capítulo 1 de 2 Tesalonicenses. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Varias iglesias donde Pablo estaba sabían de cómo los tesalonicenses estaban creciendo en amor. Hermanos, qué gusto en verdad da cuando una iglesia está creciendo en fe y que otras se dan cuenta y que glorifican a Dios por cómo están creciendo. También, hermanos, de manera individual, cuando tú, cuando yo crecemos en la fe, maduramos en la fe, estamos firmes en el Señor, los demás que están a nuestro alrededor tienen que gloriarse en Cristo, tienen que gozarse en el Señor porque tú estás madurando. Y también crecer junto contigo. Fíjese aquí. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia. ¿Y qué? Y fe. Hermanos, cuando no había pandemia, muchas personas estaban muy cómodas. Muchas personas posiblemente iban a la iglesia, pero como todo estaba tranquilo, no había necesidad de en verdad usar nuestra fe, porque tal vez esta pandemia no nos había afectado. Pero cuando llega la pandemia, cuando llegan las enfermedades, cuando escuchas que personas de la iglesia empiezan a enfermarse, comienzas a preocuparte, comienzas a buscar más del Señor. Y yo espero
que tú hayas crecido en estos tiempos difíciles. Muchos hermanos con los que he hablado me dicen: hermano, yo siento que esta es otra oportunidad que Dios me dio. Yo siento que estoy más cerca del Señor en este tiempo. Pero también sabes que he escuchado que muchas personas están llenas de la iglesia, que matrimonios se están rompiendo, que familias están en pleito. Aún cristianas, hermano. ¿Por qué? Porque no entendemos que todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas tienen un propósito especial para hacernos crecer, para llevarnos a la estatura de Cristo. Y Pablo, hermanos, aquí se escuchan unos aplausos grandes de Pablo, que dice: hermanos, por su paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Fíjense la palabra que usa el último ahí, que soportáis. Pablo ve que estos hermanos soportan, hermanos. No están con la queja. No están diciendo: Pablo, ¿por qué yo? Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué no aquel que se porta mal? ¿Por qué no aquel que no se cuida? ¿Por qué yo que sí me cuido? Hermanos, yo sé que muchos creyentes se han hecho esa pregunta. Y es una pregunta equivocada. Cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por situaciones complicadas, hermanos, Dios nos quiere enseñar algo. Siempre quiere enseñarnos algo, porque siempre hay algo nuevo que aprender de parte de Dios. El día de hoy mi esposa y yo teníamos nuestro estudio y leímos ahí que Dios permitió la prueba a Abraham cuando le pide que sacrifique a Isaac. ¿Para qué? Para hacerlo crecer en madurez. Y demostró a Abraham que confiaba en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice: me doy cuenta que tú me amas, porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Hermanos, los tesalonicenses estaban mirando las persecuciones y las tribulaciones como una oportunidad para crecer más en Dios, pero no todos. Había personas que estaban quejando. Había personas que les decían a ellos, estos maestros falsos: esto te está pasando por castigo de Dios. Esto te está pasando porque no caminas correctamente con Dios. Y muchos de ellos decían: oye, pero pues si yo estoy caminando con el Señor, ¿por qué me está pasando esto? Tal vez cuando tú en tu vida creyente caminas con el Señor y ves que estás con el Señor y ves que estás más cerca del Señor, y viene la tentación y viene la tribulación. Y tú te preguntas: ¿pero por qué? Si ahorita estoy más cerca del Señor, ¿por qué viene eso? Una, el enemigo no está feliz. Dos, el Señor quiere probarte. Quiere probarte, ¿por qué? Porque quiere aprobarte, quiere que crezcas, quiere que pases bien la prueba. ¿Dónde? Agarrado de su mano. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos: ustedes han soportado con fe las pruebas. Y por último, hermano, vemos esto. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, la próxima semana que veamos los próximos versículos, del versículo 6 al 12, vamos a tomar también el 5, vamos a mirar cómo Dios promete bendición y premios para aquellos que estamos en tribulaciones y las pasamos con la ayuda de Dios. Y también promete castigos a aquellos que son los que nos producen las tribulaciones. Esto va a incluir a la gente, va a incluir también a todos los demonios, esas huestes celestiales, incluyendo también a Satanás. Va a llegar un día donde van a recibir su pago. ¿Por qué? Porque van en contra de Dios, van en contra de los hijos de Dios.
Pero déjame decirte, hermano, las tribulaciones del mundo son injustas, pero Dios es justo. Escucha, las tribulaciones que pasamos en esta vida son injustas, hermanos. La enfermedad es producto del pecado. Que tú mueras de una enfermedad no es algo correcto, hermano. Incluso que tú mueras no es algo correcto. Que la muerte también es producto de esa injusticia que se llama pecado. Pero aún así, en esa injusticia del mundo existe alguien justo que nos ha justificado, que nos ha declarado justos. Y a pesar de que moramos por una enfermedad injusta, si morimos en Cristo, nosotros hemos sido justificados por Cristo y vamos a reinar con el Señor por siempre. Hermanos, si Dios permite que pasemos por estas tribulaciones, no es porque Dios es injusto, no es porque Dios es malo. No. Dios está con nosotros en medio de cada una de esas tribulaciones. Nunca te ha dejado, nunca te va a dejar. Eres parte de su familia y Él cuida muy bien de sus hijos. No creas mentiras a Satanás, que nos quiere decir que estamos pasando esto por no tener una relación con Cristo. Ahora, hermano, si tú eres honesto contigo y sabes que tal vez no estás viviendo de acorde a como te pide el Señor, entonces eres un blanco más fácil, porque estás más débil espiritualmente y el enemigo te va a atacar y estás más propenso a fallar. Pero si estás firme en Cristo, hermano, y aún así pasas por tribulaciones, déjame decirte que estás en un proceso de crecimiento. Sí. Dios quiere que crezca. Por eso dice la palabra que Dios le contestó a Pablo: mi gracia es suficiente en tu vida. Por lo tanto, hermanos, tomemos esta palabra de parte del Señor, crezcamos juntos, como la iglesia de Tesalónica estaba creciendo, y abracémonos más del Señor, aún en medio de estas tribulaciones. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno, Señor, y porque hoy nos hablas a través del ejemplo que vivieron los hermanos Tesalónica, que a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones que estaban pasando, Señor, tú estabas ahí con ellos. Y Padre, he escuchado tanto de mis hermanos en la iglesia que unos tienen una dolencia, que otros están pasando por una necesidad, que otros están sufriendo de este virus. Tantas cosas que están pasando que son injusticias aquí en este mundo. Pero aún en medio de todo, te vemos a ti, Señor, porque tú eres justo y estás con nosotros y nos das fuerza para pasar a través de ello y al final estar contigo. Padre, tú eres grande, en ti confiamos, Señor, y pedimos que renueves nuestras fuerzas. Danos más ánimo para seguir adelante, Señor, porque el camino es difícil, pero no imposible, porque estamos contigo. Te lo pedimos esto y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿por qué no entonamos un último canto muy lindo ya por nombre Cansado del Camino? Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Amén, hermanos. Pues gracias por habernos acompañado en este estudio bíblico, le agradecemos mucho, espero que haya sido de bendición para ustedes, hermanos, y nuevamente les recuerdo, el próximo domingo a las 10 de la mañana estaremos ahí en la iglesia teniendo nuestro servicio dominical, y a las 11 de la mañana estaremos teniendo nuestro servicio general. El servicio general es el que vamos a poner aquí en el Facebook y también en YouTube. Así que lo esperamos el domingo, si Dios le permite, ya sea en la iglesia o en Facebook. Y hermanos, que tengan una excelente semana. Reciban un fuerte abrazo de parte de mi esposa y mío. Dios les bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.